Hola a todos, en estos próximos videos revisaremos algunos conceptos generales sobre la rehabilitación en el paciente con accidente cerebrovascular a partir de la discusión sobre algunos casos clínicos. Esto se complementará con lo presentado en el apunte de accidente cerebrovascular del que dispondrán en la página web o en la plataforma o cursos. Vamos con el primer caso. En este caso, usted es un interno en una sala de intermedio médico a la que ingresa una paciente de 55 años con antecedentes de hipertensión con mal control y sobrepeso, que sufre un ACV hemorrágico, en particular un hematoma talámico, del lado izquierdo hace 6 horas. La paciente fue atendida antes de 1 hora de iniciados los síntomas. Actualmente, la paciente está en sopor medio y tiene una hemiparesia severa, con una fuerza muscular M1 global en el hemicuerpo izquierdo. Las preguntas a discutir serían: ¿cuáles son las indicaciones médicas? ¿Qué elementos debería precisar en la anamnesis y por qué? ¿Cuándo se inicia la rehabilitación? Y finalmente, elaborar un plan general de rehabilitación para esta etapa. En cuanto a las medidas de indicaciones médicas generales, existe el concepto de lo que conocemos como neuroprotección, que dice relación con las intervenciones que se realizan para disminuir el impacto en la zona de penumbra, de tal forma de preservar la mayor cantidad posible de masa cerebral funcional. Entre estas medidas se incluyen mantener presiones arteriales sistólicas menores a 140 milímetros de mercurio, saturaciones mayores a 94%, medidas de normoglicemia y normotermia, revertir coagulopatía en el caso de algunos medicamentos que el paciente pueda tomar previamente, hacer o determinar el ingreso del paciente en una unidad de ataque de cerebrovascular, UTAC, realizar evaluaciones neurológicas estrictas en búsqueda de complicaciones que nos hablen de neurodeterioro, y en particular no está recomendado el uso de antiepilépticos en forma profiláctica, y finalmente la instalación de una sonda nasogástrica, dado que el paciente está con un compromiso de conciencia cuantitativo severo, lo que puede impedir la alimentación por vía oral nutritiva. Todo esto a la espera de la evaluación por el equipo de fonoaudiología. En cuanto a otras indicaciones médicas generales, antes de pasar al segundo punto, también se recomienda el reposo absoluto durante las primeras 24 horas. Se puede realizar alguna movilización asistida en cama, pero la verticalización y la terapia intensiva idealmente debe iniciarse después de las 24-48 horas de evolución. ¿Qué otros elementos deberían precisarse en la anamnesis? Bueno, hay algunos aspectos de la anamnesis que son claves para la evaluación por el equipo de rehabilitación en forma precoz. Por ejemplo, el nivel de actividad física y las características de la actividad laboral que realiza el paciente, su dominancia. No es lo mismo tener una hemiparesia izquierda en un paciente zurdo que en un paciente diestro, por las implicancias que esto puede tener en su funcionalidad. Determinar los factores de riesgo cardiovascular para la prevención secundaria. Caracterizar las redes de apoyo. Esto podría ser importante para buscar potenciales cuidadores en caso de que el paciente lo requiera y planificar la rehabilitación ambulatoria posterior. Caracterizar cómo es el domicilio del paciente. Buscar antecedentes de trastorno del ánimo previo que pueden impactar en la adherencia a las intervenciones indicadas. Caracterizar los hábitos, alcohol, drogas, tabaquismo, etc. El estado nutricional y la situación previsional, porque lastimosamente en nuestro país las alternativas de rehabilitación pueden diferir en forma significativa dependiendo de la red de salud a la que pertenece el paciente y su previsión. Además, debemos señalar que según la información del nivel de funcionamiento social, laboral y familiar que obtengamos en todos estos datos de anamnesis, se podrán plantear objetivos específicos y personalizados a la situación del paciente. En cuanto a la red de apoyo, como comentaba, es importante obtener información de los acompañantes responsables y potenciales cuidadores,
Esto nos va a hablar de los recursos familiares, eventualmente de recursos económicos y personales, para planificar la rehabilitación durante toda la estadía hospitalaria y el periodo ambulatorio. ¿Cuándo iniciar la rehabilitación? De acuerdo a lo revisado, la rehabilitación se inicia de forma precoz. Esto es independiente de algunas restricciones a la movilización intensiva que comenté anteriormente y va a incluir mucho más que la rehabilitación motora y kinesioterapia, sino que también el trabajo de terapia ocupacional, psicología, trabajo social, fonoaudiología, el equipo de fisiatría, los cuidados de enfermería, etc. También la participación del paciente y su familia son vitales para lograr los objetivos planteados. Esto cuenta con evidencia de alta calidad, siendo efectiva y segura para los pacientes. Finalmente, elaboraremos un plan de rehabilitación general para esta etapa del paciente. Uno de los objetivos más importantes para esta etapa es la prevención de complicaciones y el inicio precoz de la rehabilitación. Respecto a esto, el rol del equipo de terapia ocupacional es muy importante para mejorar el posicionamiento, por ejemplo, a través del uso de algunas órtesis, como las cuñas antiedema o los topis antequinos, palmetas de reposo, etc., y la estimulación polisensorial que nos permitirá mejorar el nivel de conciencia. Otros aspectos importantes de la intervención de terapia ocupacional es el manejo preventivo del edema, la evaluación y estimulación cognitiva, lo que nos permitirá sacar al paciente, como vemos en la imagen, de la situación de cama a la realización de algunas actividades en posición sedente. En forma paralela, solicitar la evaluación por el equipo de terapia fonoaudiológica para la evaluación del deglución y lenguaje. En caso de que el paciente requiera sonda nasogástrica, es importante realizar todas las medidas de estimulación sensitiva orofacial y de higiene oral. En estas imágenes vemos, como les comentaba, un paciente realizando algunas actividades de estimulación cognitiva en cama, algunas órtesis de posicionamiento como una palmeta y la órtesis antequino, el tope antequino, y en cuanto a la mejoría del nivel de conciencia como objetivo funcional en esta etapa, es relevante evitar fármacos que profundicen la somnolencia, por ejemplo benzodiazepinas o fármacos Z, realizar estimulación polisensorial y progresar con la verticalización. Las intervenciones de verticalización, que pueden ser con asistencia de uno o dos terapeutas o incluso con algunos dispositivos especiales como la mesa basculante, permiten aumentar el nivel de conciencia de los pacientes y de tal forma de realizar intervenciones con cooperación del paciente en forma mucho más activa. La evaluación por fonoaudiología nos permitirá determinar la presencia de un trastorno de deglución y el riesgo de neumonía aspirativa. Como les comentaba anteriormente, el mantener una sonda nasogástrica no evita el riesgo de neumonía aspirativa, y para complementar la disminución de este riesgo es importante mantener una higiene oral adecuada, puesto que varios de los microorganismos potencialmente generadores de neumonía aspirativa pueden provenir de la cavidad oral del propio paciente. En cuanto a la evaluación de redes de apoyo, es importante conocer cuál era la familia del paciente, su contexto de vivienda, otros contextos sociales en los que el paciente participaba. Esto nos va a permitir conocer cuál va a ser cuál es la red que va a acompañar al paciente en su proceso de rehabilitación, cuáles son las personas más capacitadas e indicadas para realizar los cuidados posteriores al alta, y cómo el paciente podría continuar la rehabilitación en términos de desplazarse a un lugar para recibir terapias o recibir terapias en su hogar.